Prepárate para aprender sobre la Segunda Guerra Mundial. Toma nota de estas preguntas y respóndelas al finalizar el programa. 1. ¿Cuándo ingresó Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial? 2. ¿A qué se denomina ingeniería social? Coronet. WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. De 1939 a 1945, la guerra recorrió Europa desde los campos de Flandes hasta las ruinas de Stalingrado. ¿Cómo fue que el nacionalismo y la ideología produjeron el desplazamiento y asesinato de millones de personas? Hoy, en la tradición de Occidente, veremos la Segunda Guerra Mundial. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. Uno supone que la mayoría de las guerras serán como las que les precedieron, pero pocas veces ocurre así. Con la Segunda Guerra Mundial no fue así en absoluto. En el último programa finalizamos justo antes de que estallara. Corría 1938 y Adolf Hitler decía con desprecio que los líderes de las democracias eran solo pequeños gusanos. Y puedo confirmar que lo eran. Sin embargo, hasta los gusanos pueden transformarse. Mientras Hitler y Mussolini fanfarroneaban suponiendo que nada se interpondría en su camino, la exasperación de los ingleses llegó a un punto crítico. Habiendo fracasado en 1938 al defender la democracia checoslovaca, que contaba con un buen ejército y sólidas defensas, los británicos entraron en guerra en 1939 para defender a la bravía, temeraria, antidemocrática Polonia, que carecía de defensa y casi no tenía ejército. Los ingleses arrastraron también con ellos a la renuente Francia, y comenzó así el conflicto más sangriento de toda la historia. Desde un principio estaba claro para algunos que la Segunda Guerra Mundial tendría poco en común con la Primera. En el aspecto militar, el combate en las trincheras fue reemplazado por una guerra de constante movimiento. Había breves periodos de intenso esfuerzo, con severos ataques que requerían de una fuerza sólida. Y luego venían largos intervalos de aparente inacción, muy similares a una macabra versión de fútbol norteamericano. En el aspecto político, el antagonismo entre el nacionalsocialismo de Hitler y el comunismo de Stalin rápidamente se reveló como superficial. En agosto de 1939, Alemania y Rusia firmaron el pacto de no agresión, lo mejor para dividir Polonia y luego el resto de Europa Oriental. Así que en estos primeros tiempos de guerra, Alemania y Rusia se engulleron grandes trozos de Europa del norte y del este, mientras Francia e Inglaterra aguardaban, temiendo la inevitable confrontación, mal preparadas para la misma.
No fue hasta la primavera de 1940 cuando Alemania finalmente terminó con el suspenso y la falsa guerra. Lanzó un veloz ataque blindado, un Blitzkrieg, a través de Bélgica hasta el norte de Francia, pasando alrededor del muro de defensa de Francia, recién construido con gran alaraca, la línea Maginot, que demostró ser totalmente inútil. El ejército francés, pobremente guiado por viejos conservadores, se desmoronó rápidamente. En 7 semanas París fue ocupada y los franceses fueron eliminados de la guerra. Esta fue una sorprendente derrota que rápidamente envió a casa a los soldados británicos que estaban luchando en Francia y en Bélgica. Estos se salvaron de Dunkerque por un tris, dejando gran parte del continente en manos alemanas, de modo que la breve guerra triunfante que soñaba Alemania en 1914 concluyó finalmente en 1940. Pero justo cuando todo parecía haber terminado, las cosas comenzaron a andar mal para las potencias del eje. En Londres, un patriota irracional, fanático, el primer ministro Winston Churchill, resolvió continuar luchando contra viento y marea. Por lo tanto, cumplamos con nuestro deber, decía. Comprometámonos a que si el Imperio Británico y sus estados duran 1000 años, los hombres aún digan que esta fue su mejor época. Y luego, en junio de 1940, los italianos que intervenían en la guerra del lado alemán decidieron estar en la matanza y reparto de los despojos. Los alemanes se vieron obligados a dirigirse hacia el sur para apoyarlos. En tanto, el Japón, el otro aliado de Alemania, estaba siguiendo iniciativas propias en China, en el sudeste de Asia y en el Pacífico, alarmando a los norteamericanos. Pero ni la agresividad del Japón, ni la desatinada necesidad de Italia resultaron mal para las fuerzas del eje. Alrededor de junio de 1941, los alemanes habían empujado a los ingleses hasta las puertas de El Cairo. Los nazis podrían entonces haber marchado hacia el Golfo Pérsico, rico en petróleo, y hacia la India. Decidieron, en cambio, romper el pacto que había unido a comunistas y nazis en un deseo de apoderarse de Polonia, y se volvieron contra Rusia. Hitler quería más Lebensraum, más espacio habitable para su raza superior, y Rusia poseía más espacio que nadie. Hitler pensaba también que una victoria Blitzkrieg en Oriente era el mejor modo de destruir las esperanzas británicas, induciéndolos a rendirse. Así que intentó matar 2 pájaros de un solo tiro y terminó destruyéndose. La invasión de la Unión Soviética en junio del 41 fue un punto decisivo en la guerra. Rusia, como un pantano interminable, se tragaba una y otra vez al ejército alemán. Cuando los soviéticos, que habían sufrido con Stalin, comprendieron que los nazis eran mucho peores, no les quedó otra alternativa que luchar hasta la muerte. Perdieron 2,5 millones de hombres en solo 4 meses, antes de que el invierno sepultara al ejército alemán y convirtiera al Blitzkrieg en una guerra de desgaste. Tal como en la época de Napoleón, el invierno ruso demostró ser aún peor que los ejércitos rusos. Y por si esto fuera poco, el temerario ataque del Japón a Pearl Harbor hizo ingresar también a los Estados Unidos en la guerra. El presidente Franklin Delano Roosevelt anunció las noticias al pueblo norteamericano. Ayer, 7 de diciembre, fecha infame para nuestra memoria, los Estados Unidos han sido atacados repentina y deliberadamente por
por fuerzas aéreas y navales del Imperio del Japón. De modo que ahora el esfuerzo aliado avanzaba como un gran tanque accionado y provisto de combustible para la economía norteamericana. En un plazo de un año, la producción militar norteamericana igualó a la de Alemania, Italia y el Japón juntos. Las naves Liberty salían de fábrica a razón de 1 cada 10 horas. Los jeeps a razón de 1 cada 2 minutos. Una enorme ola de materiales bélicos hizo trizas a las fuerzas del eje. Los rusos los estaban devastando en Stalingrado. Hubo victorias en África del Norte, en Italia, Normandía, el día D. Y por último en la batalla de Ardenas, en la que los aliados rechazaron la última ofensiva alemana. En mayo de 1945, el Tercer Reich se hallaba en ruinas, al igual que gran parte de Europa. 3 meses después, luego de una larga y sangrienta guerra en el Pacífico, el Japón fue puesto de rodillas, reprimido mediante una terrible arma norteamericana, la bomba atómica. La guerra había finalizado. En Europa, los recuerdos eran amargos, y el sabor también lo era. La guerra aérea, responsable en gran parte de su devastación, había brindado una extraña paradoja. Había llegado en manos de los aliados. Después de 1940, Gran Bretaña tenía una sola manera de rechazar al enemigo, mediante bombardeo indiscriminado a las ciudades alemanas. En 1942, quebrar el espíritu alemán se había convertido en el objetivo principal del comando de bombardeo aliado. Unos 600.000 alemanes morirían así hacia el final de la guerra. Los nazis también bombardearon objetivos civiles. Los bombardearon sin compasión y fueron los primeros. Pero las tácticas de este tipo no lograron minar el ánimo en ninguno de los bandos, mucho menos derrotar al enemigo. Sin embargo, causaron estragos en grandes ciudades como Londres, Coventry, Lübeck, Hamburgo. Y después, un martes de carnaval, en febrero de 1945, los bombarderos británicos y norteamericanos, instados por Rusia, destruyeron casi por completo la hermosa ciudad de Dresden, matando en una sola noche a 135.000 personas, mujeres y niños, muchos de estos últimos todavía vestidos con sus disfraces de carnaval. Las piras funerarias de Dresden iluminaron el fracaso del último intento de Europa de adueñarse del mundo. Hombres crueles y dementes la habían llevado a la guerra. Pero fue el pueblo quien debió pagar el precio. Y ese precio fue muy alto. Cuando Berlín finalmente fue tomada en una batalla que duró los 4 últimos meses de la guerra, Europa era, como Churchill la describió, un burdel, un criadero de odio y pestilencia. Quienes más sufrieron no fueron los combatientes, sino los civiles sin armas y en especial los más desvalidos. En verdad, esto se había convertido en una marca de fábrica del siglo XX. No fue casual que el día en que Hitler invadió Polonia se dieran órdenes de exterminar a los enfermos incurables y a los dementes crónicos de los hospitales alemanes.
Unos 70.000 murieron antes de que la intervención eclesiástica detuviese esta práctica. Pero para esa época, bastante de lo que se había aprendido podría emplearse en el genocidio que luego vendría. Cuando el joven Hitler realizó este autorretrato, vivía en Viena. Es allí donde llegó a admirar la política de Karl Lueger, el más grande alcalde de la Viena imperial. Lueger le dio a la ciudad un espléndido sistema de transporte, mejor enseñanza escolar, mejor policía y muchísimos nuevos empleos. Era también antisemita. Pero lo que para él era un argumento político, para Hitler era una obsesión. Según Hitler, en la interminable lucha por la vida, los débiles iban al paredón, mientras que los fuertes sobrevivían y prosperaban. La fuerza de una nación, creía él, radicaba en su pureza racial. Y la pureza alemana, su salud y vigor nacionales y su supervivencia estaban amenazados por la corrupción racial que los judíos representaban. Una corrupción no solo física, sino espiritual y moral. Para Hitler, la evidencia del peligro de todo esto se percibía en todas partes. La paz humillante de la Primera Guerra Mundial, el estado de decadencia y el desánimo que luego siguieron, fue todo obra de los judíos. Al igual que el comunismo ruso, al igual que la Gran Depresión, la conclusión es clara. Libremos al mundo de judíos, libremos al mundo de eslavos, de negros, de mestizos, de gitanos, de homosexuales. Libremos al mundo de testigos de Jehová, de comunistas y, desde luego, de enfermos mentales. Usted los señala y nosotros los matamos. Libere al mundo de toda esa gente y el mundo entonces mejorará. En Mein Kampf encontramos algo de este paradigma de paranoia y darwinismo social mal asimilado. Este era el programa de largo plazo de Hitler. Muchos alemanes y no alemanes, aún entre sus partidarios, lo tomaban sin entusiasmo o con indiferencia. Pero a Hitler esto lo consumía. Y a los alemanes, la mayoría de los cuales aceptaban las decisiones de Hitler, los consumiría también. La guerra le brindó a Hitler la oportunidad de avanzar a toda marcha, haciendo caso omiso de cualquier efecto que ésta pudiera causar sobre el esfuerzo de guerra de Alemania. Millones de judíos desde Francia hasta Rusia fueron detenidos y enviados a campos de concentración, donde los reclusos trabajaban hasta morir en fábricas manejadas por alemanes, o de lo contrario, morían de hambre o eran torturados o ejecutados. El procedimiento de ejecución en cámaras de gas se adoptó en los campamentos en 1942. Era mucho más eficaz que los métodos anteriores. Así es como lo describe un testigo ocular. Llegó el primer tren, dice, 45 vagones de carga con 6.700 personas, de las cuales 1.450 estaban ya muertas al llegar. Por un gran altoparlante, impartían órdenes de vestirse por completo, quitarse las prótesis, las gafas, etc. Entregar los objetos de valor, mujeres y niñas, al peluquero para que de inmediato les corte el cabello y los guarde en sacos de patatas. Luego las filas comenzaron a avanzar. En una esquina, un hombre de la SS anunció con tono pastoral: «Nada les va a pasar, solo respiren profundamente dentro de las cámaras. Les va a ensanchar los pulmones. Esta inhalación es necesaria para prevenir enfermedades y también epidemias». Pero la mayoría sabe lo que les aguarda. El hedor les anuncia su destino. En 1945, unos 6 millones de los 8 millones y medio de judíos bajo ocupación alemana habían sido asesinados. 2 millones aquí en el campo de concentración de Auschwitz.
Cuando se abrieron los campos al final de la guerra, la comunidad internacional se vio finalmente obligada a reconocer su existencia. Pero por más elocuente que fuera el rechazo del mundo a esta barbarie de los nazis, esta atrocidad perpetuada por un Estado civilizado, sentó un ejemplo. Sugirió posibilidades que colorearon la historia subsiguiente del siglo XX. La teoría racial de Hitler, como la teoría comunista de la guerra de clases, implicaba ingeniería social a gran escala. Como Heinrich Himmler, jefe de la SS, le dijo a su personal: lo que le ocurre a un ruso, a un checo, no me interesa en lo más mínimo. Lo que las naciones puedan ofrecernos para conservar la buena sangre nuestra, nosotros vamos a lograrlo, de ser necesario, raptando a sus hijos y criándolos aquí con nosotros. Si las naciones viven en prosperidad o padecen hambre hasta morir como animales, solo me interesa mientras los necesitemos como esclavos de nuestra cultura. Multitudes de seres humanos serían trasladados, usados, castrados, adoctrinados, exterminados de acuerdo con principios abstractos. La guerra misma, el movimiento en masa de ejércitos, prisioneros, refugiados, contribuía a esto y lo intensificaba. Un cuarto de siglo antes, durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes habían ocupado la mayor parte de Bélgica y una extensa franja de Francia. 1,5 millones de personas se convirtieron entonces en refugiados y muchos otros en trabajadores esclavos de Alemania. El comandante del ejército, general Ludendorff, envió 400.000 belgas a fábricas alemanas. Todo esto lo repetirían los nazis en mucha mayor escala. En agosto de 1944, 7,5 millones de extranjeros trabajaron en la industria alemana solamente, lo que incluía cerca de 2 millones de prisioneros de guerra y más de 5 millones de hombres para trabajos forzados de una docena de países. Los alemanes no estaban solos en esto, no. Los rusos, que sabían mucho acerca de dirección de manejo social, habían estado trasladando y matando a millones de sus propios ciudadanos durante una generación. En 1929, por ejemplo, José Stalin hizo un discurso justificando su política de colectivización y la necesidad de eliminar a los kulaks, los campesinos independientes, relativamente acomodados. Los kulaks se resistían a perder sus granjas por razones bastante obvias. Y esto es lo que Stalin opina de esto. Y el lenguaje del Levante es todo suyo. Podemos adelantar nuestra industria socializada, decía, en forma rápida, mientras tenemos que depender de una base agrícola como la que proveen pequeños granjeros, incapaces de incrementar la producción. No podemos. ¿Cuál es la solución entonces? El sistema socialista es establecer granjas colectivas y granjas estatales. El sistema que logra desterrar de la agricultura los elementos capitalistas. Es por eso que recientemente hemos pasado de la política de restricción de las proclividades de explotación de los kulaks a la política de eliminar a los kulaks como raza. Y los eliminaron. Millones. Por supuesto. Millones. Es mucho más fácil hacer esto cuando uno no ve a la gente como individuos, sino como una clase o una raza o un problema que hay que solucionar. Después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, se movilizaron aún más millones de personas en Rusia, en Europa del Este y en Alemania, tanto del este como del oeste. Algunos de ellos eran refugiados. Otros eran expulsados de territorios, transferidos de una soberanía a otra.
Las guerras son grandes cocteleras. Desplazan multitudes de combatientes y civiles, combinándolos en mezclas inesperadas. La Segunda Guerra Mundial fue entonces la mayor coctelera de todas. Jamás se había trasladado a tanta gente. Nunca hubo tanta gente desarraigada. La movilidad formaba parte de la vida misma, más que nunca. Jamás había sido tan infrecuente la estabilidad como en esta Segunda Guerra de los 30 años, desde 1914 hasta 1945. Por supuesto, en la Europa de siglos A, los territorios cambiaban con frecuencia de gobernantes, a veces como resultado de la guerra, pero tales cambios no representaban demasiado cambio en la vida de la mayoría de la gente. Ellos seguían viviendo, seguían trabajando, como antes lo habían hecho. Sin embargo, en la era de la nacionalización y de la ideología, un cambio de gobernante, un cambio de bandera, significaba un cambio de lenguaje, de prácticas económicas y administrativas, de lecciones aprendidas en la escuela, de la conducta permisible. Eso si uno tenía suerte, porque si no la tenía, podía representar la pérdida de la libertad personal, de los bienes y aún de la vida. Esto es lo que ocurrió en Europa Oriental. Mientras el Ejército Rojo avanzaba hacia Berlín, Goebbels, el ministro de propaganda nazi, advirtió que si Alemania fuese derrotada, los soviéticos ocuparían toda Europa Oriental y Sudoriental y la mayor parte del Tercer Reich. Y sobre todo este territorio, dice Goebbels, una cortina de hierro descendería. En el próximo programa veremos cómo Europa enfrentó esto y todo el desasosiego de la era de posguerra. Hasta entonces. Revisa tu cuestionario. 1. ¿Cuándo ingresó Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial? 2. ¿A qué se denomina ingeniería social? Respuestas. 1. Estados Unidos ingresó a la Segunda Guerra Mundial en diciembre de 1941, luego del bombardeo de Japón a Pearl Harbor. 2. La ingeniería social de Hitler consistió en el traslado de multitudes humanas para ser adoctrinadas, utilizadas o exterminadas con el fin de llevar a cabo su teoría racial. Te esperamos con otro episodio de La Tradición de Occidente, aquí en Educable.